Quiero decirle a Juan José especialmente que es un honor tenerlo acá. Representa para muchos empresarios alguien que realmente enfrentó a la tiranía y a la subjetividad de este gobierno con un coraje y que realmente es digno de admiración para todos los empresarios. Creo que, digamos, las herramientas con las que enfrentaste a esta gente fue con la ley y con la convicción de lo que estaba bien, de lo que era justo, digamos, ¿no? Y en ese sentido quiero preguntarte, si ayer se habló mucho de institucionalidad, quiero preguntarte cómo se sintió la compañía que vos representabas, cómo te sentiste vos personalmente en todo ese periodo de confrontación, no solo con tu contraparte, digamos, que era el mismo Estado Nacional, sino con todos tus colegas, ¿no? que también de alguna manera el avasallamiento que vos estabas sufriendo lo estaba sufriendo el sector energético en general, ¿no? Bueno, primero, más allá de que agradezco los aplausos, quiero hacer una reflexión en conjunto, ¿no? Algo debe estar pasando en nuestra sociedad, algún nivel de deterioro ha alcanzado nuestra sociedad que estamos premiando a lo que tendría que ser normal. Y más allá de que lo agradezco, tenemos que reflexionar porque cuando hay una injusticia, cuando hay del otro lado una actitud que va en contra del legítimo derecho, en la medida que uno cumpla con sus obligaciones, lo justo es intervenir, lo justo es tratar de hacer respetar ese derecho que uno tiene. Al final del día, como en una empresa, los funcionarios públicos son administradores de recursos de otros. En los anglosajones al funcionario público lo llaman servidor público. Son servidores de aquellos que son sus accionistas, que son los ciudadanos. Y los empresarios, ustedes, no yo soy un dirigente de empresa, un empleado que administra los intereses de otro, generan riqueza, generan empleo, por lo tanto merecen ser respetados. Y los funcionarios son temporariamente administrador de recursos que le da a la ciudadanía, que son sus verdaderos accionistas. Creo que hoy hicimos algún tipo de referencia. Los argentinos tenemos, entre tantos problemas, uno que es el que si hoy consideramos que hay una política de Estado, la política de Estado que hay en la Argentina es de la transgresión continua. Estamos acostumbrados a, lo llamamos creatividad, pero en realidad es transgresión, a no respetar las reglas de juego, a buscar los atajos. Cuando alguna cosa sale mal o no va en la dirección que a nosotros nos interesa, no importa si es ilegal o ilegítima, intentamos modificarlo con algo a pesar de que seríamos cómplices de esa conducta. Es cierto, durante algún tiempo, hoy ya las cosas han cambiado y hay un mayor nivel de conocimiento respecto de qué significa respetar el marco institucional, qué significa tratar de buscar o de privilegiar lo correcto por sobre lo conveniente, y llevado que es lo que me preguntas, al marco de la empresa, creo que en circunstancias como esa lo que es fundamental es tratar de mejorar el nivel de comunicación. Desde el año 2005, cuando empezaron los primeros ruidos, movimientos, tensiones con el gobierno nacional, obviamente a ninguna empleado de ninguna empresa le gusta que su empresa, la que le paga un sueldo por los servicios que le ofrece, aparezca en los titulares y sea de alguna manera afectado por la principal investidura de la República. Para eso uno tiene que estar seguro que también representa adecuadamente los intereses de todo ese conjunto social que es la empresa y tiene que comunicar de por qué se hacen las cosas. Desde ese entonces, hasta que me retiré el 30 de junio, todas las semanas teníamos 2 pequeños desayunos con 10 personas de la empresa, éramos 2.300, 1 hora, 2 días por semana para en un pequeño grupo escuchar, comunicar las políticas,
explicar por qué hacíamos algo, por qué no hacíamos algo, por qué el gobierno había hecho tal cosa. Creo que en momentos de incertidumbre o en momentos que vive el país, una de las cosas que nos falta es transparentar nuestras acciones, y esa transparencia de acciones se logra a partir del diálogo y de la comunicación. Y yo abogo para que en el futuro logremos eliminar el oscurantismo que hay en el manejo de la cosa pública para poder ser más transparentes y dar así el debate que obviamente el diálogo puede llevar. Mariano, tu especialidad, digamos, radica en ayudar a las empresas a buscar, digamos, a solucionar problemas de efectividad y de comportamiento organizacional, digamos, ¿no? Siguiendo con la cosa pública, digamos, antes de meternos de lleno en el sector privado. ¿Cómo crees que tuviste alguna experiencia en aplicar estas medidas en el Estado, en algún ámbito gubernamental? ¿Y cómo crees que pueden llegar a ser los resultados respecto a lo que estamos viviendo hoy, digamos, ¿no? Donde todo es cortoplacismo y reglas cortas? Sí, tuve experiencias muy acotadas, pero bueno, hay colegas que trabajan con bastante dedicación en ese ámbito y es absolutamente posible, porque en realidad las organizaciones del Estado, las instituciones del Estado son instituciones en su esencia como muchas otras. Lo que sí es determinante para que sea viable, digamos, un trabajo a conciencia de madurar, de incrementar efectividad y demás, es que haya una voluntad política, digamos, de los grupos de conducción, de los grupos de poder, llamémoslo, dentro de las instituciones, de justamente trabajar eso, ¿no? Porque la institución del Estado, la institución pública muchas veces tiene una fuerte predominancia de lo político, de lo que es el interés individual, muchas veces temporario, cierta dosis tal vez de no suficiente responsabilidad, porque es un legado que me lo da un tercero, que no necesariamente es algo que yo he tenido que construir. Entonces tiene que haber un balance muy claro entre un proyecto, una tarea digamos de servicio muy clara, en balance con los intereses personales y políticos. Cuando ese balance está medio subvertido, cuando prima más el interés individual, como pasa también en la empresa, las condiciones de propulsar un cambio son bastante difíciles. O sea, si la tarea se subordina al interés personal, el proyecto decae, y si el proyecto decae no tiene mucho sentido hacer ciertas cosas, y desde el punto de vista técnico las condiciones de hacer algo son bajas. Gracias. Esta mañana tuvimos una charla de creatividad e innovación y se nombró mucho la importancia de los jóvenes, digamos, ¿no? Que intervengan los jóvenes en todos los procesos, que los dejemos ser, digamos, de alguna forma. Vos también lo nombraste, Ricky, a la importancia de las generaciones nuevas. Uno creería que en estos momentos de crisis, en vez de mirar a los jóvenes, tiene que mirar a los más grandes, digamos, ¿no? O sea, es decir, veamos qué experiencia nos pueden dar para salir de este problema. ¿Cómo es la visión? Me gustaría saber tu opinión, Ricky, que lo nombraste, pero también desde el punto de vista más de la investigación y tu experiencia, Juan José, también, digamos, ¿no? Que fuiste durante 35 años, estuviste en una compañía importante, ¿no? A ver, Lucas, yo lo que veo es que necesitamos la sabiduría de los grandes para discernir algunos temas, pero necesitamos la picardía, la locura, la frescura, la creatividad y el grado de innovación de los chicos, de los más jóvenes, para buscar soluciones nuevas. Por un lado, ante el mismo problema va a haber miradas distintas. Y por otro lado, necesitamos la capacidad de proyectarse de los jóvenes motivados para hacerlo. Motivar a los jóvenes en un entorno de tanto estímulo es difícil, pero cuando se enganchan muy bien, en los equipos te generan una cantidad de soluciones y a una velocidad que antes por ahí vos no veías que ese tema era solucionable en tan poco tiempo. Desde la tecnología, desde las redes, desde que no tienen ningún tapujo, sobre todo en cómo generan vínculos.
Eso de mi experiencia y de leer algunas cosas. Y por otro lado, los jóvenes en un entorno de sobrevivientes la pasan mal, la pasan realmente mal. Estaba leyendo estos días, en Japón hay más de 1 millón de chicos jóvenes que no salen de su habitación porque fracasaron en algo. Es una cultura que tiene menos tolerancia al fracaso que la nuestra tiene baja tolerancia al fracaso, pero el desafío es que eso, a nosotros cuando vi eso, que eso no nos pase y que vamos a fracasar juntos, pero es mucho menos probable que en la misma empresa o en la misma organización las 3 generaciones operando sobre lo mismo fracasen que las 3 generaciones por separado. Las 3 generaciones que operan en nuestras empresas, como lo vimos recién, o que pueden operar en nuestras empresas, trabajando las 3 por separado, tienen una alta probabilidad de fracasar en alguno de los puntos. Pueden tener éxito desde lo económico o desde la innovación, pero no desde la interacción. ¿Sí? Y si no los integramos, vamos a saltear una generación en nuestras empresas y necesitamos que estén las 3, digamos, mirada práctica agropecuaria, digamos, ¿no? Y cuando veo las empresas que están integradas así y veo cómo operan, la verdad que está bueno, porque además se divierten. ¿Sí? Cuando ve las generaciones laburando, se divierten y tienen espacios comunes de trabajo, pero también de diversión. Para mí en las empresas como las nuestras o la familia que me toca participar, hay inversiones que están buenas. Tomarse un día un barco en el Tigre todos es una inversión que está buenísima, porque además salimos todos de la diaria y todos volvemos a un lugar donde naturalmente somos pares, pero cuando hablamos de las empresas no lo hacemos. No sé si yo lo esquematizaría a nivel cronológico, ¿no? En todo caso, yo creo que primero el problema que tenemos es que no pensamos en un país de largo plazo, o no pensamos en una empresa de largo plazo. La cotidianeidad de la Argentina, los problemas del día a día nos hacen emparchar el presente. Y creo que nuestra obligación como dirigentes, nuestra obligación como creadores de riqueza es, especialmente si esa riqueza quiere y puede ser sostenible en el tiempo, es volver a pensar como lo hicieron nuestros abuelos en el largo plazo. Y en ese aspecto creo que también hoy el 90% de la gente puede estar de acuerdo en el diagnóstico. Nosotros fallamos en la ejecución, no fallamos en el diagnóstico. Las próximas administraciones a lo mejor hoy tienen los mismos planes, muy probablemente, y saben qué cosas hay que hacer. El éxito o fracaso va a estar en la ejecución. Y ahí en la ejecución, a los jóvenes hay que dejarlos que se equivoquen, como nos equivocamos nosotros. Creo que Ricky lo mencionó en alguna parte de su presentación, porque el que no se equivoca no crece. Y por lo tanto tenemos que nosotros colaborar en planificar ese futuro posible al cual nosotros queremos llegar, y ellos tienen que ejecutar, aún equivocándose, para poder hacer que eso realmente sea alcanzable. Yo pensaba tu pregunta y creo que en realidad es como desde cierta perspectiva es como una falsa opción, en el sentido de, por un lado pienso 2 o 3 cosas. Digo, desde el punto de vista, si hay sabiduría en los mayores, la sabiduría implica integrar transversalmente mucho más, es manejar más complejidad. Entonces, si no se puede integrar al joven, no hay sabiduría, digamos. O sea, eso por un lado. Después, desde un punto de vista fáctico, por lo que uno ve en la composición de la dotación de las empresas y la misma pirámide social, los jóvenes cada vez más están en temas muy caros, muy importantes. O sea, los jóvenes son los que están en el call center atendiendo a un cliente, los jóvenes son los que operan la planta, los jóvenes son los que mantienen la relación con los proveedores. Es decir, en la pirámide etaria hay muchos jóvenes, entonces también es un falso dilema. O sea, están ya. Tal vez lo que tengo que atravesar son barreras mías para integrar lo que ellos traen, digamos. Y a su vez, la enorme diferencia en la forma de pensar que sí tienen las generaciones que tenemos las generaciones que estamos conviviendo, en realidad
es algo que también tenemos que aceptar como un fenómeno cultural que entra a la empresa, por lo cual no lo vamos a poder modificar. Más bien vamos a tener que pensar cómo modificar las empresas a una forma de pensar que es a nivel social, supera ampliamente nuestro pequeño mundo en cada una de nuestras compañías, digamos, ¿sí? Y por último, creo que, así como yo mencionaba en la charla, que bueno, muchos jóvenes nacen o desarrollan una fuerte apatía, porque la verdad les dejamos un mundo bastante fiero en algunos aspectos, ¿no? También creo que los jóvenes, yo algo que pienso siempre y que creo que está pasando, tengo dudas de qué masa crítica va a tener, pero los jóvenes nacen con conciencia de finitud planetaria. O sea, nosotros, y cuando hay conciencia de finitud hay proyecto. O sea, nosotros nacimos en un mundo donde era de abundancia y de recursos infinitos, entonces también fuimos muy descuidados. Yo creo que el hecho de tener la posibilidad a 40 años vista de ver una declinación muy severa, a muchos jóvenes, los bien formados, los que tengan buena cuna, van a permitir por ahí que sean futuros líderes o gobernantes mucho más sabios. O sea, no tuvimos esa posibilidad nosotros, ¿no? Doctor Nicolás, Ricky nos presentó en su exposición, digamos, todo lo que el mundo espera de la producción agropecuaria argentina, digamos, ¿no? O sea, y eso implica que hay que producir un montón más de lo que estamos produciendo. O sea, la de mínima es un 28 y la de máxima un 50, digamos, ¿no? Nosotros acá somos todos productores que producimos en zonas deforestadas y entendemos que el aumento de la producción puede venir por dos vías, o aumento de producción por hectárea, que estamos hablando de biotecnología, o por un aumento de área, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de la producción agropecuaria argentina para cubrir estas demandas que nos hace el mundo, digamos, ¿no? Claro, el tema es ubicarte en esa demanda y poder entender a qué costo la vas a satisfacer. Si vos seguís con la tendencia actual, una forma de entender estas tendencias es que le estamos dando a los recursos renovables de la Argentina tratamiento de recursos no renovables. Estamos usándolos como si no hubiera un mañana, ¿no? Y entonces, por eso te digo, hoy por ahí el desalineamiento de las políticas públicas es uno de los factores más importantes en esa pulsión extractivista que tenés, ¿sí? Ayer por ahí los precios del mercado, por ahí mañana es la demanda. Por ahí se te alinea eso, pero la demanda te viene muy fuerte. Entonces me parece que ahí tenés que plantarte con inteligencia y con visión de futuro. Por eso insisto que el gran desafío es, a escala micro, para mí es eso, o sea, sigan haciendo lo que vienen haciendo, porque por ahí viene la solución claramente, porque es una cuestión de acción colectiva, de capacitación, de entender las dinámicas, etcétera. Empecemos a invertir en regeneración para recuperar lo que hemos perdido con sentido de integralidad, y eso tiene que ser económicamente viable. Y después, a nivel de integración entre políticas públicas, cualquiera sea la gestión futura, va a tener, ojalá, porque este corto plazo, ¿viste? Vivimos en el corto plazo hasta que un día se te colapsa, ¿no? Pero ojalá se entienda que si no internalizás en las decisiones económicas, si no calculás bien la riqueza y si no metés dentro de la política agropecuaria, ambiental y demás la variable capital natural, entonces vas a seguir comiéndotelo como si no hubiera un mañana. Entonces la traducción de eso al día a día es muy compleja, ¿no? Y el gran desafío es la acción colectiva, sin lugar a dudas. La acción colectiva que tiene que ver con instituciones privadas como esta, con instituciones públicas, como decía Juan José, que es la que te ordena la acción colectiva. En definitiva, la externalización de costos ambientales, que es lo que de esto se trata, es una falla de acción colectiva como lo es la inflación, como lo son tantos otros problemas que tenemos, ¿no? Entonces, el gran desafío para mí pasa por multiplicar este tipo de visión. Es decir, bueno, vamos a aprender colectivamente, vamos a entender los desafíos, vamos a internalizar los desafíos, tanto a nivel privado como público, y ojalá a nivel planetario, porque esa es la otra gran negociación. ¿Qué haces al final del día si traspasar los 2 grados centígrados dentro de 30 años, como te dicen algunos? Está totalmente fuera de nuestro control. Nos toca adaptarnos. De vuelta, tema de acción colectiva. ¿Cómo te vas a adaptar? ¿Qué significa? Tenemos los números hechos para entender, tenemos los modelos corridos para tener escenarios que nos digan si perforamos eso entre 40 años, la meta de 25%, olvídate. O no, no sé, ¿no?
Sí. Creo que para aportar y continuar en esto, y justamente además me lleva al ámbito que más me gusta, que la energía, hay una distancia importante entre el discurso y la realidad. Nosotros, como país, en 1998 dictamos una ley, la 25019, que declaró la energía renovable de interés público. Además de algún beneficio fiscal y alguna otra cosa, no se hizo nada. En el año 2006 el Congreso aprobó otra ley, la ley Guinle, que proponía que en 10 años teníamos que llegar a tener 8% de la energía eléctrica consumida de origen renovable. Esta ley a 10 años, o sea, eso fue diciembre del 2006, el diciembre del año próximo. Como no pasó nada, como el discurso fue lindo, pero la realidad no siguió al discurso, el año pasado se intentó modificar la ley, se la modificó, se corrió el límite de 8 al 2017 y se agregó el límite del 2025 con un 20% de energía renovable. La ley se aprobó en Senado en diciembre del 2014 y todavía está pendiente de tratamiento en diputados. Y mientras tanto sigue corriendo el reloj. Y lo más gracioso es que hoy podríamos estar generando energía eléctrica eólica en la Argentina a razón de $100 el megawatt hora, 105, 108, y estamos quemando combustibles líquidos y que nos cuesta 165. Y lo peor, que como no tenemos una adecuada cobertura en el país, estamos importando unidades móviles en energía distribuida para que operen algunos días o algunas horas del mes, y ese costo del orden de los 450 a $500 el megawatt hora. Es un crimen. Alemania, que está ubicada en una latitud similar a Chubut, tiene tanta potencia fotovoltaica solar instalada, 32 gigawatts, como lo que tiene la Argentina. Estuvo subsidiando la energía renovable y no como nosotros, que subsidiamos la no renovable, el gas natural. Es absurdo. Estamos invirtiendo la lógica de dónde hay que poner el subsidio, y esto es lo que habría que modificar. Juan José, ya que te metiste un poco en el tema de política energética y demás, me gustaría ver si entiendo que vos estás colaborando en algún espacio, digamos, en el mismo de Ricky, con estos temas de energía, y estando en una provincia donde la energía renovable es muy importante, digamos, tiene un gran futuro. Me gustaría saber cuál es tu opinión, digamos, con respecto a esto, a los biocombustibles y todo esto. ¿O en qué están trabajando, digamos, ¿no? El país hoy, Argentina no tiene petróleo crudo, no tiene gas, está importando el 30%, tiene recursos gasíferos, pero no tiene reservas gasíferas, nos las hemos consumido como hemos consumido las cabezas de ganado, por una mala política. Y un país que consume sus reservas hipoteca su futuro. Y estamos importando recursos que produjeron otros países, o sea, le estamos pagando regalías a otros países, estamos pagando sueldos en otros países. Por lo tanto, todo aquello que permita reducir la dependencia de esa importación extranjera en términos económicos, y lo que acabo de decir respecto de lo que nos cuesta quemar en forma ineficiente hidrocarburos líquidos, es bienvenido. Hoy estamos importando petróleo crudo de Nigeria porque no hay suficiente en la cuenca neuquina, por malas políticas, y hoy estamos pagando el crudo nacional 40% por encima, y los combustibles también, de lo que es el crudo en el mercado internacional, porque si no hay un conflicto social con toda la actividad petrolera en la Patagonia y disminuye el ingreso por regalías de las provincias, pero al mismo tiempo se está impidiendo de que otras economías regionales se puedan beneficiar a partir de un incremento de lo que es la contribución que puedan hacer en la mezcla de bioetanol o en la mezcla de biodiesel en naftas y gasoil respectivamente. La ley de biocombustibles que se aprobó en el 2006 obligaba a un mínimo del 5%, avanzó porque pasamos al 8%, después al 10%, que es el porcentaje que está hoy, y se está analizando en un trabajo conjunto en algunos equipos, entre agro, entre transporte, automotor, industria y energía, a cuál es el límite que se lo puede llevar. Hoy la palabra que falta obtener es de ADEFA, de las fabricantes de automotores, para hacerlo lógico, que es maximizar los recursos disponibles en el país y evitar la importación, que además se tienen que pagar con una mercancía que no tenemos, que son dólares. Para agregar un poquito, Juan José, con respecto a eso, lo que estamos pensando es, además, los biocombustibles en lugares específicos para recomponer capital natural.
O sea, que la política pública esté orientada a una rotación sustentable en agricultura extensiva y que la política esté orientada a un mejor aprovechamiento completo de la caña en Tucumán. Pero de vuelta, las negociaciones son largas y con un montón de sectores porque no queremos hacer un pasito para atrás, para adelante, tres para atrás. Y no se tiene que repetir lo que ocurrió en la década del 80, ¿no? Donde teníamos 12 provincias con 12% de alcohol y que de golpe cuando el precio del azúcar subió, dejó de hacerse alcohol. Lo que necesitamos es pensar una matriz energética a largo plazo donde cada elemento de la cadena, para contribuir con la seguridad energética, no con la soberanía hidrocarburífera, sino con la seguridad energética, nos permita tener una matriz energética diversificada, accesible y a precios razonables. Enrique, hablando de las políticas, ¿te animás a comentarnos un poco las políticas agropecuarias, digamos, que son las que quizás más nos importan? Bien, básicamente yo trabajo en la Fundación Pensar, que es el lugar de pensamiento para generar la mejor política pública que podamos generar a partir del 11 de diciembre en nuestro país. No arranqué yo con este trabajo, el 11 de abril del año pasado, todo el PRO, con todos los políticos PRO más las alianzas, plantearon los 13 puntos básicos que son las líneas estratégicas del vínculo de la política con el campo. Dentro de eso, lo que hacemos todos los días es ponerle la letra chiquita a cada uno de esos 13 puntos, con 4 líneas de trabajo, una que tiene que ver con cuáles son las medidas que hay que tomar. En ese proceso es donde, por ejemplo, interactuamos con Juan José y su equipo con respecto a biocombustibles, pero también a energía desde el punto de vista de la demanda para los fletes. La segunda línea de trabajo que nos lleva bastante tiempo y energía es generar una visión conjunta de que la agroindustria es el mejor vector de desarrollo que podemos tener en muchos de nuestros espacios territoriales y no es solo una fuente de recursos fiscales. La tercera línea de trabajo del equipo tiene que ver con cuáles son las inversiones públicas necesarias para generar la mayor cantidad de inversiones privadas, con un objetivo bastante claro al 2019 sobre porcentaje de PBI de inversiones, porque si no, los últimos años las inversiones han sido todas públicas y muy poca inversión privada, y eso sabemos que no es lo ideal. Y la cuarta línea de trabajo todos los días, y le dedico también casi un día a la semana a pensar cómo va a ser el equipo que se haga cargo de todo lo que tiene que ver con agroindustria el 11 de diciembre. Con respecto a las cosas que quieren escuchar, eliminar los ROEs y todo lo que tiene que ver con las trabas a las exportaciones no tiene que ver con una visión exclusivamente agroindustrial. La Argentina no tiene futuro promisorio si no tiene una muy fuerte inserción en el mundo, con lo cual en el agro nos toca los ROEs, pero tiene que ver con todos los sectores de la economía. Bajar las retenciones en la soja y eliminar las retenciones en todos los otros productos, y en la soja bajarla gradualmente es lo que estamos pensando y modelizando. Cada 15 días tenemos que modelizar porque van cambiando todas las variables macroeconómicas de nuestro país. La baja de las retenciones no es todas a cero, sino es hasta equilibrar los impuestos internos, con lo cual algunas van a quedar con 2, 2,5, eso va a ir dependiendo de cada producto. Básicamente esas son las dos cosas fiscales de corto plazo. Pero después las 13 propuestas son las mismas que tienen otros partidos, porque a partir de las 13 propuestas del PRO hay una enorme coincidencia en simplificar las cosas, que todos los trámites públicos sean más fáciles, que vayan a la transparencia, que vayan hacia la institucionalización, tratar de alguna manera ordenar toda la tributación fiscal nacional, provincial y municipal, que hace que sea cada vez más difícil gestionar. No me las acuerdo las 13, Lucas, pero son públicas, son bastante claras, y lo que estamos tratando de hacer es ponerle la letra chiquita a eso para que la agroindustria, sea el vector de desarrollo más importante de nuestro país, y para que sea nuestro aporte no solo a la Argentina y al desarrollo de nuestro país, sino hacia la humanidad, porque tenemos una cantidad de recursos que no nos podemos dar el lujo de en este mundo mal utilizarlos.
Mariano, te voy a poner en aprieto, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo hace un gerente o un dueño, ¿no?, en las definiciones que nos dieron hoy, para tratar de pensar en el largo plazo cuando tiene un problema de caja, ¿no? O dicho de otra forma, digamos, ¿por qué es tan importante pensar en el largo plazo a pesar de los problemas de caja, digamos, ¿no? Bueno, creo que algunas cosas dije por ahí. Tu pregunta ayuda a extractar de las muchas palabras que usé, digamos. Una, digo, como personas, básicamente no nos queda otra. O sea, como seres humanos, si el futuro o el proyecto, que en realidad se siente en el presente, no está, nos enfermamos, digamos. Realmente, creo que una de las cuestiones de malestar en nuestra cultura presente tiene que ver con la invitación tácita que nos hemos hecho de no tener esperanza, digamos, ¿no? a la que nos invitamos todos con esta cuestión de es lo que hay, ¿sí? Entonces eso genera malestar, genera irritabilidad, genera violencia. Entonces es una cuestión, digamos, creo que también en un punto, desde el punto de vista psicológico, es una falsa opción. Segundo, la cuestión yo lo que veo es la consideración, todos los que están sentados aquí, más allá de las preguntas que se estén haciendo sobre su proyecto empresario, tienen un proyecto entre manos que va más allá de 2 o 3 años, o sea, tienen la idea seguramente de que dure muchos años más. Entonces, para que ocurran determinadas cosas de acá a unos años, tengo que trabajarlas hoy, o sea, sobre todo cuando hablamos de capacidad organizacional y de institucionalidad en la firma, digamos, o sea, si yo tengo que trabajar cuestiones de desarrollo de capacidad dinámica en mi organización, que se va a manifestar en 3 años, por definición las cosas, para ser más claro, las cosas de capacidad organizacional y de institucionalidad, por definición son de mediano y largo plazo. El resultado no se ve nunca al año siguiente, se ve a los 2 años, se ve a los 3 años. Por eso también se insiste tanto que cuanto más arriba se está de la organización, mayor sea el tiempo dedicado a esas cosas, porque es el trabajo de los que están más arriba las condiciones para resultados que son diferidos. Para el resultado de corto plazo están las estructuras intermedias y las estructuras más bajas, porque lo que hacen es un trabajo más cerca del operativo, digamos. O sea, el trabajo de la alta conducción o del empresario, del socio, es un trabajo abstracto, es un trabajo simbólico fuertemente, y es un trabajo cuya intervención tiene un resultado diferido, no a menos de 3 años en muchas de las cosas. Entonces es como que si no estoy pensando en el largo plazo, en realidad estoy trabajando 2 niveles por debajo de mi rol. O sea que no puedo decir que estoy contribuyendo al crecimiento, ¿no? Y te agrego una sola cosa: si no trabajas en el largo plazo y no lo mostrás, no agradás a nadie, no enamorás a nadie del proyecto. Y cuando hablas en términos de generaciones nuevas, que era la pregunta anterior, lo que tracciona a las generaciones nuevas son los proyectos, no la realidad, no el día a día. Un agregado, acá tenemos que aprender de los orientales y de los existencialistas. También nosotros tenemos una idea de que el futuro es algo que va a ocurrir allá, y en realidad eso que va a ocurrir allá está jugando hoy en el presente, digamos. No es algo que está allá, es algo que está acá todos los días o no está, digamos. Lamentablemente tengo que cortar el tiempo, pero la verdad que me quedé con algunas preguntas más que me hubiera gustado hacerles, pero les agradezco en nombre de la región y del movimiento CREA que hayan estado acá compartiendo estas disertaciones y experiencias de cada uno. Así que muchísimas gracias por haber estado acá.